Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sonoteca. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, hayamos sido estudiantes, lo seamos ahora o simplemente queramos aprender algo nuevo en la vida. Y es que, a ver, seamos sinceros. ¿Cuántas horas de tu vida has pasado releyendo apuntes, subrayando un libro con 5 colores distintos, repasando una y otra vez esas diapositivas hasta casi memorizar el diseño para que, 2 días después del examen, apenas recuerdes de qué iba el tema? Es una de las paradojas más frustrantes que existen, le dedicas horas, le pones esfuerzo, te sacrificas y los resultados no llegan. El conocimiento parece evaporarse como un sueño al despertar. Esta situación, esta especie de frustración académica no es culpa tuya. No es que te falte dedicación o que no seas suficientemente inteligente. El problema es que, durante generaciones, hemos aprendido a estudiar de una forma que, aunque parezca lógica, va en contra de cómo funciona realmente nuestro cerebro. Hemos caído en la trampa de pensar que estudiar más duro es la solución, cuando la verdadera clave, el secreto que nos revela la ciencia, es estudiar de forma más inteligente. Hoy vamos a desmitificar ese proceso de aprendizaje. Vamos a explorar la arquitectura del conocimiento, un mapa basado en décadas de investigación en psicología cognitiva y neurociencia que nos enseña a alinear nuestros hábitos con los mecanismos naturales de nuestro cerebro. Porque el rendimiento académico, amigos, no es una lotería genética, no es algo que venga predeterminado de fábrica. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se puede entrenar, se puede cultivar y se puede dominar. Y para construir esta habilidad nos vamos a apoyar en 3 ideas fundamentales. La primera es entender que nuestra mente es mucho más flexible de lo que creemos. La segunda es que el compromiso y el esfuerzo son el motor, sí, pero un motor que se alimenta de los resultados. Y la tercera, el corazón de nuestro viaje de hoy, es conocer y aplicar las técnicas de estudio que la ciencia ha demostrado que funcionan de verdad. Así que prepárense para dejar de ser receptores pasivos de información y convertirse en arquitectos activos de su propio conocimiento. Porque el margen de mejora que todos tenemos es, sencillamente, inmenso. Antes de meternos de lleno en las técnicas, en el cómo, tenemos que hacer una parada obligatoria en el por qué. Hay que derribar un par de mitos que nos frenan a todos. La primera gran pregunta es: ¿el éxito académico depende de una capacidad innata? ¿Nacemos buenos o malos para las matemáticas, los idiomas o la historia? La respuesta de la ciencia es un no rotundo. Y la razón tiene un nombre fascinante: neuroplasticidad. La neuroplasticidad es, básicamente, la superpotencia de nuestro cerebro. Es su capacidad para reorganizarse, para cambiar su propia estructura, sus conexiones, en respuesta a lo que hacemos, a lo que experimentamos, a lo que aprendemos. Lejos de ser un órgano estático que se define en la infancia, nuestro cerebro es como un músculo o como una masa de arcilla increíblemente compleja que se moldea y se transforma durante toda nuestra vida. Cuando aprendemos algo nuevo, no estamos llenando un disco duro vacío. Estamos, literalmente, recableando nuestro cerebro. Cada vez que te esfuerzas por entender un concepto, por resolver un problema, fortaleces las conexiones entre tus neuronas. Estas conexiones, las sinapsis, se vuelven más rápidas, más eficientes. Es como crear un sendero en un bosque. La primera vez es difícil, tienes que abrirte paso. Pero si pasas por ese mismo sendero una y otra vez, se vuelve un camino claro, fácil de transitar. Eso es exactamente lo que pasa en tu cabeza. Cada acto de estudio es un paso más en ese camino neuronal. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues algo profundamente liberador. La idea de ser malo para las matemáticas es, científicamente, insostenible. Lo que realmente significa es que, por la razón que sea, no has construido y reforzado las redes neuronales necesarias para esa tarea. Pero la buena noticia es que puedes empezar a construirlas ahora mismo. Cada problema que resuelves, cada concepto que te explicas a ti mismo, está poniendo ladrillos en esa construcción neuronal. La capacidad no es de dónde partes, es el resultado de a dónde llegas a través del esfuerzo estratégico. Y aquí es donde la biología se da la mano con la psicología.
porque esta realidad física de nuestro cerebro está íntimamente ligada a lo que creemos sobre nosotros mismos. La psicóloga Carol Dweck, en su famosísima investigación, identificó dos formas de ver el mundo, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Alguien con una mentalidad fija cree que la inteligencia es como el color de ojos, un rasgo estático con el que naces y mueres. Para estas personas, el objetivo principal es parecer inteligentes y, sobre todo, evitar el fracaso a toda costa. ¿Por qué? Porque si fracasan, lo ven como una prueba de que no son lo suficientemente listos. Esto les lleva a evitar los retos, a rendirse fácilmente y a ver el esfuerzo como algo malo. Piensan, si fuera realmente inteligente, no tendría que esforzarme tanto. En el otro lado del ring tenemos la mentalidad de crecimiento. Esta se basa en la creencia de que las habilidades y la inteligencia se pueden desarrollar con dedicación, con trabajo y, muy importante, con buenas estrategias. Para alguien con esta mentalidad, el fracaso no es una sentencia, es información. Es una oportunidad para aprender y para expandir sus capacidades. El esfuerzo no es una señal de debilidad, es el camino hacia la maestría. Esta mentalidad, como pueden ver, se alinea perfectamente con la realidad de la neuroplasticidad. No es solo pensamiento positivo, es estar en sintonía con tu propio potencial biológico. Y lo mejor de todo es que la mentalidad no es fija. Puedes cultivarla. ¿Cómo? Aceptando los desafíos como oportunidades. Celebrando el proceso y el esfuerzo, no solo la nota final. Buscando críticas constructivas, porque son una guía para mejorar. Y sobre todo, aprendiendo de tus errores en lugar de verlos como una catástrofe. Claro, todo esto suena genial, pero ¿y la motivación? ¿Qué pasa cuando simplemente no tienes ganas? Todos hemos estado ahí. El material es aburrido, estás cansado y la idea de ponerte a estudiar parece una tortura. Depender solo de la motivación es como querer navegar usando solo el viento, a veces sopla a tu favor, pero muchas otras te deja tirado. Aquí es donde entran en juego la autodisciplina y la autorregulación. Son esas habilidades que te permiten seguir tu plan, gestionar tu tiempo y persistir incluso cuando la motivación brilla por su ausencia. Pero atención, no se trata de una lucha de fuerza de voluntad bruta. Hay un secreto, un círculo virtuoso que podemos crear. A menudo caemos en un círculo vicioso, me esfuerzo, no veo resultados, me desmotivo, me esfuerzo menos o peor, y obtengo aún peores resultados. Es una espiral descendente. Pero podemos darle la vuelta. La clave es entender que la motivación no solo causa la acción, sino que también es el resultado de la acción efectiva. Imagínate esto, te sientes totalmente desmotivado, pero por un acto de disciplina decides probar una de las técnicas que vamos a ver en un momento como la recuperación activa. Te pones a prueba y, para tu sorpresa, eres capaz de recordar y entender la información mucho mejor que antes. Experimentas un pequeño éxito tangible. ¿Qué pasa en tu cerebro? Se dispara tu sensación de competencia, de autoeficacia. Sientes que tienes el control. Y esa sensación, ese pequeño subidón de «hey, esto funciona», es una de las formas más potentes de motivación intrínseca. De repente, estudiar ya no es una tarea tediosa, es una actividad productiva y satisfactoria. Y esa nueva motivación hace que sea mucho más fácil seguir usando la estrategia eficaz. Y así, la rueda empieza a girar en la dirección correcta. El consejo, por tanto, no es espera a estar motivado. Es usa una estrategia que funcione y deja que la motivación surja de la evidencia de tu propio progreso. Y con esta base sólida, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la caja de herramientas. Vamos a hablar de las técnicas de estudio que según la ciencia tienen la mayor utilidad. Son los pilares de cualquier sistema de aprendizaje que se precie. La primera, y quizás la más importante, es la recuperación activa, o en inglés, active recall. Olvídense de releer, de subrayar pasivamente, de ver una clase grabada por segunda vez. La recuperación activa es exactamente lo contrario.
Es el acto de esforzarse por recordar información de la memoria sin tener el material delante. Es obligar a tu cerebro a trabajar para extraer esa información. Durante mucho tiempo pensamos que los exámenes eran solo para evaluar. Pero la ciencia ha descubierto algo increíble, el llamado efecto de prueba. Resulta que el simple acto de intentar recordar algo es uno de los eventos de aprendizaje más potentes que existen. Cada vez que recuperas un dato, una fórmula, un concepto, no solo estás comprobando que lo sabes, estás fortaleciendo el camino neuronal hacia ese recuerdo. Lo haces más estable, más duradero y más fácil de encontrar en el futuro. De hecho, cuanto más te cuesta recordarlo siempre que al final lo consigas, mayor es el beneficio. Esta técnica combate de frente uno de los mayores enemigos del estudiante, la ilusión de fluidez. Cuando relees un texto te resulta cada vez más familiar y confundes esa familiaridad con el dominio real. La recuperación activa es el antídoto. Al intentar recordar sin ayuda, obtienes una radiografía honesta de lo que sabes de verdad y lo que solo te suena. Te permite enfocar tu tiempo justo donde más lo necesitas. ¿Y cómo se pone en práctica? Hay muchas formas. La más directa es responder a preguntas, ya sean las del final del libro o, mejor aún, las que tú mismo creas mientras estudias. Las tarjetas de memoria, las famosas flashcards, son una herramienta perfecta para esto, ya sea en papel o con aplicaciones digitales como Anki o Quizlet. El acto de intentar responder la pregunta antes de darle la vuelta a la tarjeta es recuperación activa en estado puro. Y luego está mi favorita, la técnica Feynman, llamada así por el Premio Nobel de Física Richard Feynman. Es sencillamente genial. Eliges un concepto y tratas de explicarlo con las palabras más simples posibles, como si se lo contaras a un niño. En el momento en que dudas, usas jerga complicada o no puedes simplificarlo, has encontrado una laguna en tu conocimiento. Entonces vuelves al material, llenas ese hueco y refinas tu explicación hasta que sea clara y sencilla. Es una forma potentísima de asegurar que entiendes algo de verdad. La segunda técnica de alta utilidad es la repetición espaciada. Si la recuperación activa nos dice cómo estudiar, la repetición espaciada nos dice cuándo hacerlo. Esta estrategia consiste en distribuir tus sesiones de repaso a lo largo del tiempo, en lugar de pegarte el atracón la noche antes del examen, lo que todos conocemos como empollar. Esto se basa en el trabajo de un psicólogo alemán del siglo VI, Hermann Ebbinghaus, que dibujó la famosa curva del olvido. Demostró que, si no hacemos nada para evitarlo, olvidamos la información de forma exponencial. Gran parte de lo que aprendemos se pierde en las primeras horas o días. La repetición espaciada es el contraataque perfecto. Consiste en revisar la información en momentos estratégicos justo cuando estás a punto de olvidarla. Cada vez que recuperas una información que casi habías olvidado, le mandas una señal muy potente a tu cerebro: oye, esto es importante, no lo tires. Este esfuerzo fortalece el recuerdo y hace que la próxima vez tardes más en olvidarlo. Con cada repaso espaciado, el recuerdo se va moviendo de la frágil memoria a corto plazo a la robusta memoria a largo plazo. Por eso lo que empollas desaparece tan rápido nunca salió de la memoria de trabajo. Para implementarlo, puedes usar un calendario y planificar tus repasos un día después de aprender algo, luego 3 días, luego una semana, y así con intervalos cada vez mayores. O puedes usar sistemas más sofisticados como el sistema Leitner con tarjetas físicas o, la opción más eficiente, usar software de repetición espaciada como la aplicación Anki. Estos programas usan algoritmos para predecir el momento exacto en que vas a olvidar algo y te lo presentan para que lo repases justo en ese punto óptimo. Y aquí viene lo más importante: estas dos técnicas, recuperación activa y repetición espaciada, no son independientes. Su verdadero poder reside en su combinación. Son como Batman y Robin, como el pan y la mantequilla. Funcionan bien por separado, pero juntos son imparables. La estrategia óptima es realizar un acto de recuperación activa en cada uno de los intervalos de repetición espaciada. No se trata de releer tus apuntes una semana después,
se trata de intentar explicar el tema de memoria una semana después. Esta combinación es el motor del aprendizaje duradero. Ok, ya sabemos cómo meter la información en la cabeza y mantenerla ahí. Pero ¿cómo hacemos para que no sean solo datos sueltos? ¿Cómo construimos una comprensión de verdad flexible y profunda? Aquí es donde entran las técnicas de utilidad moderada. No es que sean peores, es que quizás dependen más del contexto o requieren más habilidad, pero son esenciales para pasar de memorizar a dominar. La primera es la práctica intercalada o interleaving. Imagina que estás estudiando matemáticas. El método tradicional, la práctica en bloque, sería hacer 20 problemas de suma y luego 20 de resta. La práctica intercalada sería mezclar problemas de suma y de resta de forma aleatoria. Al principio, la práctica intercalada se siente más difícil y es probable que cometas más errores. Pero a largo plazo es muchísimo más efectiva. ¿Por qué? Porque durante la práctica en bloque, tu cerebro se pone en piloto automático. No tiene que pensar qué estrategia usar, simplemente la repite. En cambio, con la práctica intercalada, ante cada problema, tu cerebro tiene que hacer un trabajo extra, analizarlo, identificar qué tipo de problema es y seleccionar la estrategia correcta. Este proceso de discriminación es exactamente lo que tienes que hacer en un examen real, donde las preguntas vienen todas mezcladas. Es tremendamente útil en matemáticas, física, química e incluso para aprender idiomas o a distinguir, por ejemplo, estilos de arte. La segunda gran técnica de esta categoría es la elaboración. Es el arte de conectar la nueva información con lo que ya sabes. El conocimiento en nuestro cerebro no son islas de datos, son redes interconectadas. La elaboración es el proceso de tejer los nuevos hilos de información en esa red. Hay dos formas principales de hacerlo. Una es la interrogación elaborativa. Consiste en preguntarte constantemente por qué y cómo mientras estudias. En lugar de leer pasivamente el corazón bombea sangre, te preguntas por qué necesita el cuerpo que bombee sangre y cómo lo hace exactamente. Este simple acto te obliga a buscar explicaciones y a integrar la información en un marco lógico. La otra es la autoexplicación, que está muy relacionada con la técnica Feynman que ya vimos. Consiste en explicarte a ti mismo, con tus propias palabras, un concepto o el proceso para resolver un problema. Al verbalizarlo o escribirlo, te obligas a organizar tus pensamientos, a identificar los puntos clave y a darte cuenta de dónde flaquea tu comprensión. Estas técnicas de comprensión profunda funcionan mejor cuando ya tienes una base. Hay una jerarquía lógica aquí. Primero usas la recuperación activa y la repetición espaciada para retener los hechos, las fórmulas, los datos básicos. Ese es tu cimiento. Y una vez que tienes ese cimiento, usas la práctica intercalada y la elaboración para construir encima, para crear una comprensión flexible y profunda. Y ahora, aquí viene la parte que puede doler un poco, porque vamos a hablar de esos hábitos que todos, y me incluyo, hemos tenido. Vamos a hablar de las técnicas de estudio más populares y, sorprendentemente, las menos eficaces. Me refiero a la relectura, al subrayado masivo y a hacer resúmenes pasivos. ¿Por qué son tan populares si no funcionan bien? La culpa la tiene, como dijimos antes, la ilusión de fluidez. Son actividades cognitivamente fáciles, cómodas. Cuando relees un texto, tu cerebro lo procesa cada vez con más facilidad y eso te da una sensación agradable de dominio. Pero es una trampa. Esa familiaridad no es conocimiento real y recuperable. El subrayado masivo tiene el mismo problema. Se siente productivo, dejas una marca visual en la página. Pero a menudo es un acto motor, no cognitivo. Tiendes a subrayar demasiado, sin discriminar lo importante, y peor aún, te centras en hechos aislados, perdiendo la conexión y el contexto general. Resumir, por su parte, puede ser muy útil si se hace bien, es decir, si procesas el material y lo reescribes desde cero con tus propias palabras. Pero la forma en que muchos lo hacen, copiando y pegando frases o parafraseando sin pensar,
es igual de ineficaz que releer. No se trata de tirar todos tus rotuladores a la basura. Se trata de usarlos de forma inteligente. El truco es usar estas técnicas como el primerísimo paso de un proceso activo. Por ejemplo, puedes subrayar una sola idea clave en un párrafo. Y luego, el paso importante, convertir esa idea en una pregunta para una flashcard o usarla como punto de partida para explicársela a la pared con la técnica Feynman. Así, transformas un hábito pasivo en el disparador de una estrategia activa y eficaz. Vale, tenemos todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo las montamos? ¿Cómo es un día en la vida de un estudiante que usa esta arquitectura del aprendizaje? No es una lista de tareas, es un ciclo, un flujo de trabajo. Fase 1. El primer encuentro. Cuando estás en clase o lees algo por primera vez, tu objetivo no es memorizar, es comprender. Toma apuntes activos. No transcribas. Usa tus propias palabras, haz preguntas, relaciona ideas. Fase 2. La consolidación inmediata. Justo después de la clase, con la sesión de estudio, cierra el libro. Haz un volcado de cerebro, escribe en una hoja en blanco todo lo que recuerdes. O intenta aplicar la técnica Feynman al tema principal. Este esfuerzo inmediato combate brutalmente la curva del olvido. Fase 3. La creación de herramientas. Más tarde, con calma, transforma esos apuntes y ese volcado de cerebro en tus herramientas de estudio a largo plazo. Crea tus flashcards en Anti, haz una lista de preguntas de práctica. Fase 4. El aprendizaje a largo plazo. Esta es la rutina diaria. Dedica un tiempo cada día a repasar tus tarjetas con el sistema de repetición espaciada. Y cuando hagas problemas, mézclalos, intercala temas antiguos y nuevos. Esta práctica diaria es lo que construye el conocimiento a prueba de bombas. Fase 5. La simulación. A medida que se acerca el examen, haz simulacros. Exámenes de práctica completos con límite de tiempo. Es la forma más potente de recuperación activa y, además, reduce la ansiedad porque te familiarizas con la situación. Y después, un paso crucial, corrige tus errores y entiende por qué te equivocaste. Y no podemos terminar sin recordar que todo este sistema, toda esta arquitectura cognitiva, se apoya sobre pilares muy físicos y reales. Tu entorno de estudio debe ser ordenado y libre de distracciones. Tu gestión del tiempo es clave. Técnicas como el pomodoro, con sus bloques de concentración y descansos, pueden ser milagrosas. Y por encima de todo, tu bienestar personal. El sueño no es tiempo perdido, es la fase en la que tu cerebro consolida lo aprendido. Una buena nutrición y el ejercicio físico tienen un impacto directo en tu capacidad de concentración y memoria. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto que el éxito académico no es una cuestión de magia o de genética, sino de estrategia. Hemos desglosado por qué nuestro cerebro prefiere las técnicas activas, esforzadas y espaciadas, y por qué los métodos pasivos nos engañan con una falsa sensación de seguridad. La evidencia de la neuroplasticidad es clara, la capacidad no es algo que tienes, es algo que construyes. Tu cerebro está diseñado para cambiar y cada acto de estudio deliberado es un acto de construcción. El margen de mejora, por tanto, es gigantesco y accesible para cualquiera que esté dispuesto a cambiar de enfoque. Y el compromiso, ese motor indispensable, se alimenta de sí mismo cuando empiezas a ver que tus esfuerzos, por fin, dan frutos tangibles y duraderos. El mensaje más poderoso de la ciencia del aprendizaje es, en definitiva, un mensaje de empoderamiento. Estudiar no tiene por qué ser una batalla frustrante. Al comprender y aplicar estos principios, puedes tomar las riendas de tu propio aprendizaje, transformándolo de una prueba a superar a una habilidad a dominar. La arquitectura del conocimiento espera y las herramientas para construirla. Bueno, ahora ya sabes que siempre han estado en tus manos.